Las 7 frases últimas de Jesucristo en la cruz. Cuando Dios creó todas las cosas, las hizo perfectas, pero el engaño de la serpiente provocó la caída y la entrada del pecado a la creación de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En la Biblia encontramos la continua búsqueda de Dios por el hombre, pero también la continua influencia de Satanás sobre el hombre. Nos demuestra la gran batalla que vive el hombre, pero sin Cristo, sin su victoria y su sangre derramada, el hombre jamás podrá vivir y tampoco podrá tener una vida eterna. El mundo está bajo la influencia de Satanás, pues en Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 también nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Y es aquí donde la mayor historia de amor inicia. El gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Existen 2 tipos de personas que están destinadas a perecer. La primera, la que no ha escuchado este mensaje. La segunda, la que la escuchó, no lo aceptó y lo dejó pasar. Te voy a platicar qué fue lo que hizo Jesús para que tú y yo fuéramos salvos. Pero antes te voy a dar un ejemplo. Cuando a un niño se le pierde a su mamá, para el hijo es una angustia. El hijo no sabe cómo regresar con su madre, no sabe cómo regresar a casa. Obviamente a su alrededor no hay quien le ayude. La madre se siente espantada, angustiada, con una profunda desesperación. No hay quien le dé la noticia del hijo, porque por un momento la madre le dio la espalda y el hijo al buscarla ya no la halló. Y esto mismo fue lo que vivió Jesús. En un momento Jesús declaraba: nada hablaba si no oía al Padre hablar, nada hacía si el Padre no se lo mandaba. Existe una unión extrema entre el Padre y el Hijo, pero hubo un momento en el que Jesús buscó a su Padre, pero el Padre le dio la espalda, y el motivo del gran silencio de parte de Dios eres tú, porque Él llevó tu pecado, el mío y el de la humanidad. Pues en 1 de Pedro nos dice, en 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y en Isaías 53:5 nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Jesús aguantó diversas cosas como ser azotado, escupido, golpeado, clavado, con una corona de espinas. Él aguantó porque ahí estaba su consuelo. Él aguantó porque el Padre estaba ahí con Él, mientras pagaba por ti y por mí. Cuando Él es levantado, el Padre lo deja, lo abandona, porque el peso del pecado en ese momento vino sobre Él. El pecado es una muralla entre Dios y el hombre. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en sus últimas horas de vida? ¿Qué dijo Jesús para que la palabra fuera cumplida? Está nuestro Señor en la cruz y esa primer palabra que escrita está en Lucas 23:34 fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa no fue una oración que fue contestada de pronto, luego, pero fue contestada, hermanos. Ese momento que nos enseña la palabra es algo que nosotros tenemos que poner siempre de continuo en nuestro corazón, en nuestro día a día, porque
Él mismo nos enseñó y nos ha hecho entender que aún con esa circunstancia tan difícil, Él había sido humillado, Él estaba ya ahí en la cruz, Él lo que tenía en su mente no era a esos soldados que tenía frente a Él. Él no estaba viendo todo el daño que le estaban haciendo, Él nos estaba viendo a nosotros, hermanos. Esa primer puerta que el Señor nos enseña a caminar sobre ella es el perdón. Muchas dificultades nosotros tenemos y hace poco yo le oraba y cuando le clamaba por esta palabra, como el Señor me la ha hecho entender a mí, le pedía que me diera esa palabra para que poderles transmitir. Y hace unos meses nosotros fuimos, después de un estudio, fuimos asaltados en la camioneta yendo a buscar, fuimos a cenar y nos asaltaron y el Señor me trajo a mi corazón en ese momento el orar y el recordar de un momento en un libro que un pastor una vez cuando le habían robado su camioneta, él se puso a brincar de alegría. Dijo, gracias Señor porque me vas a traer una nueva. Entonces, digo, a mí no era el robo de la camioneta, fue un cristalazo, pero estábamos, Dianita, Gabriel, creo que tu mami también, estábamos varios, y nos pusimos a orar. Dijimos, Señor, gracias, te entregamos esta dificultad y demás. La semana pasada, hermanitos, después de estar viendo la prédica, salgo con la familia, y en domingo nos hacen un mal ahí en casa. Nos echan en un carro, nos echan tinta, y nos lo manchan todo, y fue tanto mi enojo que en oración no pude orar, pero también le pedí al Señor que no me dejara salir de ahí de mi casa si yo no podía expresar un perdón, si yo no podía soltar, porque es difícil, hermanos, es bien difícil. Digo, hemos estado, el Señor nos ha estado hablando por medio de discipulados, ¿no? Todo lo que tenemos que estar anotado, ¿no? Porque ¿qué tanto queremos que se nos perdone? Pues todo lo queremos que se nos perdone, ¿no? Pero nosotros somos selectivos. El Señor me hacía ver a mí que yo era muy selectivo en el perdonar. ¿Por qué? Porque a veces, o muchas de las veces, yo pongo mis razonamientos antes, ¿no? No, Señor, pero viene eso. Entonces lo que entra es juicio. Y aquí la palabra es clara, hermanos amados. Siempre perdonar. Perdónalos. Imagínense ese tiempo. El cielo estaba en pausa, la tierra estaba mirando y el infierno estaba esperando, porque el Señor sí conocía el propósito que tenía eso. Si nosotros no caminamos por esa primer puerta y caminamos y ya que sea un andar de nosotros, el siempre tener el perdón, el siempre nosotros estar, que lo primero que nos venga ante la dificultad sea el perdón, hermanos, nos quedamos ahí estancados. Y esa es mi oración, y ese es el clamor. Nos quedamos ahí en casa. Fíjense cuán bueno es el Señor, que este testimonio no sirvió nada más para mi casa, sirvió para con mi cuñada, para con el sobrino que fue el afectado, para aún con los vecinos. Yo le estaba orando al Señor por esa área geográfica de mi casa, y fue un tiempo especial y precioso para poder hablarles de perdón. Y el vecino que me entregó el video de quién había sido el culpable, me decía, ¿lo quieres tener? Le digo, no tiene caso. Le digo, yo sé que tengo que perdonar. Y hasta le compartí, le digo, fíjate que el Señor me ha estado hablando en este tiempo y nos ha estado hablando a nuestra iglesia del perdón. Entonces, es perdonar, amados, perdonar. Eso es lo que el Señor, su primer palabra fue, perdón. Pues ahí déjalo. Puso Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una promesa del Señor
instantánea, de cumplimiento instantáneo. En el momento en que ese hombre creyó, su fe le permitió entrar al trono de misericordia y amor. La recompensa de los hijos de Dios es hoy. Mueres, cierras tus ojos aquí y los abres en su eternidad. Los creyentes no vamos al purgatorio. Los creyentes vamos ante la presencia del Padre. No es como dicen algunos que van al purgatorio. No, van ante la presencia del Padre. El que muere en Cristo despierta en Cristo. Hoy la pregunta es, si tú hoy mueres, ¿dónde vas a despertar? Amén, amén. Aquel que tiene a Cristo, su destino es el paraíso. ¿Sí? ¿Y tu destino cuál es? El paraíso. Entonces dice, el hombre de la cruz distingue que Jesús es su rey, el rey de los judíos. Pero hay muchos entre nosotros que suelen decir, Jesús es mi Señor. Pero sus obras hablan de que su Señor es el Dios del pecado. Hoy les digo, Jesús a lo suyo vino a dar salvación y vida eterna. Y tú, con tus actos y testimonio, ¿cuál crees que sea el lugar al que vayas? Bueno, Jesús estaba en medio de dos ladrones. Uno de ellos le creyó, pero el otro no solo no le creyó, sino que con sus actos y testimonio le dio la espalda. Había un hombre muy rico que vivía en lujos y celebraba banquetes costosísimos, esplendorosos, pero nunca se acordó de su prójimo. Había un hombre llamado Lázaro que iba a buscar en los sobrantes de los banquetes para alimentarse, pero eventualmente murieron los dos. Lázaro, su lugar fue el seno de Abraham, del hombre rico que vivió en sus deleites, que no se acordó, que se olvidó de su Dios, fue al infierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su vida había sido practicada bajo los deleites de su carne. Había sido practicada no bajo la gloria y la honra de Dios, sino bajo los deleites de su carne. Hoy la pregunta es, ¿en dónde pasarás tú la eternidad? ¿En dónde pasarás tú la eternidad? ¿Delante del Padre o en el infierno? Hoy Dios te recuerda que Cristo padeció y murió por ti. Él es el único camino al Padre. Él es la única verdad. En Él existe la única vida. ¿Sí? Entonces, no será tus deleites, tampoco tu buena educación, tampoco tu modo de pensar, tampoco tu moralidad lo que te salve. Pues por ello Jesús le dijo al ladrón, hoy mismo estarás en el paraíso. Es tiempo de que reconozcas que tu destino depende de darle
a Jesús el control de tu vida y de tus actos. ¿Por qué? Simplemente Jesús vino a darte vida en abundancia. No vida en abundancia por 80 o 90 años. Vida en abundancia desde hoy. Desde hoy puedes empezar a vivir la vida eterna. Desde este momento, pero de ti depende disfrutar de tu vida en el paraíso desde hoy, o caminar en un constante, en un destino tormentoso. ¿Aprendí esta cosa, hijo? ¿Sí? En Juan 19, 26 y 27, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Jesús en la cruz se olvidó de su dolor al ver a su madre con tanta angustia. Encomienda el cuidado de su madre al discípulo amado, a Juan. Los hermanos de Jesús no tenían la suficiente madurez para hacerse cargo de ella, ya que no creían en Jesús. Y vemos aquí la profecía de Simeón en relación a María. Una espada traspasará tu corazón. Sin duda alguna, Cristo vio y sintió la angustia de su madre y esa agonía que María sentía, estando junto a la cruz, y anunció la palabra de amor: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Aquí yo alcanzo a ver cómo el Señor, Cristo, aún estando en la cruz, honra a su madre poniendo a alguien al cuidado de ella, ya que ella estaba sola. Jesús, aquí yo también alcanzo a ver cómo hay esa honra hacia su madre. Hoy yo te pregunto a ti: ¿honras a tu madre? ¿Honras a tu padre? Porque si no lo honras, entonces no estamos dando testimonio de que Cristo vive en nosotros. Aquí también vemos, ¿verdad?, el trato de Cristo al estar en la cruz. Él unifica a toda la sociedad, a toda la familia. Lo vemos como el trato de Jesús debemos de tener con el prójimo. Debe de ser como el que tuvo Jesús con los que le rodeaban. Al ver la crucifixión de Cristo, vemos que aún aquellos que lo perseguían, o aún aquellos que lo aceptaban, vimos cómo decían: mátalo, cómo lo maldecían, ¿verdad? Y Jesús callaba de amor. Por tanto, no debemos de ser duros, ni tenemos por qué gritar, ni por qué juzgar a los demás. Pues si hacemos entonces esto, negamos nuestro testimonio de que Cristo vive en nosotros. Hay mucha gente, en vez de vivir en amor, vive bajo una religión. Cristo no es una religión. Al estar Cristo en nuestro corazón, hay un cambio de actitudes. Hay un cambio que viene a nuestra vida completamente. Porque si no, solamente estamos siendo religiosos, y entonces los religiosos mataron a Jesús. Sino manifestando una vida que es guiada por un corazón endurecido. ¿Alguno de ustedes ha sentido que aún estando en Cristo tiene ese corazón endurecido? Tengamos cuidado de lo que estamos haciendo y pongámonos a cuentas con Dios. Hoy te pregunto: ¿cómo vives dentro de tu hogar con tu familia? ¿Eres permisivo o corriges? Porque Dios nos ha puesto como autoridad para corregir los errores de nuestra familia si tú eres cabeza de tu casa. Pues si no vives bajo el amor de Dios, entonces ¿qué te hará diferente a un hijo del diablo? Igual que un religioso. Solamente se viene, se escucha, pero no se pone en práctica lo que escuchamos o lo que aprendemos. Debemos tomar la enseñanza de Jesús, pues Él aún en el momento de agonía no olvidó a su familia. ¿Quién era su familia? Su mamá. Sabía que estaban sus hermanos y que algún día sus hermanos se iban
le iban a creer a él. Y así fue, fueron parte del conocimiento de él, ¿verdad? También. Pero pasó un tiempo porque primero es tratado el padre de familia o la madre de familia para que crean en Cristo. Sino que hasta el último momento la honra y el amor, tu testimonio de amor será tu mejor carta de presentación. ¿Nuestra carta de presentación realmente será buena delante de los demás? Esa carta de presentación tiene que ser mayormente manifestada en amor en nuestra familia, en nuestro trabajo, con la gente con las que nos relacionamos, porque si no después dicen, para ser como tú, mejor no. Entonces mejor es que presentemos esa carta de presentación que es que Cristo está en nuestra vida. Antes de Jesús morir, Él nos muestra el amor fraternal, considerando un orden en el que el amor se demuestra. Uno es Dios, la familia de nuestra casa, la familia en Cristo y nuestro entorno. Yo he visto gente que es cristiana y discute con los demás. Y yo muchas veces prefiero, digo, mejor, ¿quieres ver días buenos? No abras tu boca, ¿verdad? Entonces, y la manera en la que mostramos nuestro amor y honra a Dios es guardando sus mandamientos. Estamos en un proceso, yo sé que al menos en mí no guardo los mandamientos al 100%, pero mi propósito y hacerlo es que lo hago, porque soy un ser humano y en todo yo fallo. A lo mejor ustedes no, mis hermanos, pero yo sí. Si Jesús te pregunta hoy, ¿guardas mis mandamientos? ¿Qué le dirías? Bueno, esta es una pregunta en su corazón que ustedes tienen que contestar, ¿verdad? Si tú sabes que no has guardado sus mandamientos, es un buen tiempo de cambiar nuestra manera de vivir. Todos los días debemos de reflexionar cómo es nuestra vida con los demás y aún cómo cuidamos los pensamientos. El corazón son nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tenemos que meditar aún cómo nos conducimos con los demás o cómo está mi corazón en la presencia de Dios. Necesitamos un arrepentimiento, pues a través del arrepentimiento honramos a Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay honra, porque a Dios no se le ve, pero se siente. Y si tú sientes a Dios apartado de ti y sientes el silencio, cuidado, porque hay algo que está dentro guardado del corazón que no hemos manifestado. No hemos ido a los pies de Cristo. Entonces tiene que haber ese arrepentimiento. A mayor arrepentimiento, mayor será tu avivamiento. ¿Alguien quiere un avivamiento? Pues tenemos que llegar a ese propósito. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el grito de lamento de un hombre que estaba crucificado. Ese hombre que clamaba en esa cruz con una soledad increíble, que se sentía solo. Ese hombre que estuvo rodeado hace unos días de hombres, mujeres y niños compartiendo el pan, que un día ese hombre entró con gritos de victoria, que lo clamaban como el rey de Jerusalén. Ahora estaba solo en una cruz. Ahí estaba crucificado Jesucristo. De todas sus heridas, había una que le dolía más. No le dolía la traición de la gente que lo rodeó. No le dolía el abandono de sus amigos más íntimos. Había una herida que le dolía mucho más que todo eso, que todo el sufrimiento en la cruz. Y esa herida era el silencio del Padre.
el silencio que él clamaba, que se movía en ese madero y era horrible porque era toda herida que le lastimaba. Ese silencio del Padre que él reclamaba y le gritaba. Pero había algo en él, las promesas del Padre. Él sentía que estaba abandonado, pero aún conservaba las promesas del Padre. Él pudo haber bajado de esa cruz y haber vivido una vida larga. Pero él tuvo que morir en esa cruz por un motivo muy grande. Y ese motivo se llama tú. Tú eres ese motivo por el cual él no descendió de esa cruz. Él tuvo la oportunidad en el huerto de Getsemaní de evitar todos estos dolores. Pero él le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y allí las consecuencias. Él no vino por la gente que lo rodeaba, por la gente que lo victoriaba. Él vino por la gente que lo necesitaba. Por la prostituta, por el homosexual, por la lesbiana, por todo pecador. Él vino por ti y murió en una cruz por ti. Porque hoy no te pones a cuentas y le permites al Señor que borre tu pecado. Porque Él se hizo maldito en un madero para que tú hoy proclames la libertad en Cristo Jesús. Recuerda que su amor es la fortaleza que nosotros tenemos. Porque si no hay cruz, no hay sacrificio. Si no hay perdón, no hay sacrificio. ¿Qué esperas para volver a la cruz y mirar el sacrificio de Jesús? ¿Qué esperas que pase algo en tu vida para buscar a Dios? Para buscar a Cristo, que una desgracia caiga en tu vida, en tu casa, para buscar a Cristo. ¿Esperas algo? ¿O quieres volver hoy al Señor? Juan 19, 28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y aquí es la palabra la que nos revela que Jesús caminó en esta tierra siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre. Pues vemos una cualidad, la cual fue que tenía sed. Esto nos muestra lo que él manifestaba. Manifestaba una total deidad, pero también manifestaba lo que somos nosotros, humanidad. En la cena del día anterior, Jesús comió y bebió. Comió pan, bebió vino. Posteriormente, él fue entregado más o menos a la 1 de la mañana. Para ese entonces ya tenía bastante tiempo que no había probado alimento. Después, cuando él se encontraba ya en la cruz, ya habían pasado alrededor de 17 horas. ¿Cuánto tiempo ya tenía nuestro amado Jesús en la cruz sin probar alimento, sin tomar agua? Pero lo más increíble es, él estaba ahí azotado, él estaba ahí herido, estaba solo.
estaba totalmente desfigurado. En ese momento, ¿puedes imaginarte lo que él sentía en su cuerpo? Pues él manifestaba 100% ser un hombre. Quizá tú has pensado en ese momento, ¿cómo fue el derramar de su sangre? No sé si tú conoces este dato, pero el hombre tiene alrededor de 5 a 6 litros de sangre en su cuerpo. ¿Sabes cuánta sangre fue perdida por Jesús? 5 litros de sangre, es decir, su totalidad. ¿Y sabes por qué fue? Fue por el profundo amor que tiene por ti y que tiene por mí. Quizás tú en algún momento has dicho, la salvación es gratis, la vida en Cristo es gratis. Pero hoy estamos aquí para aprender y para que jamás vuelvas a decir eso. Porque la salvación y la vida en Cristo valieron 5 litros de sangre. Por lo tanto, jamás vuelvas a decir que fue gratis. La sangre de Jesús es el mayor regalo que hoy en día nosotros tenemos. Su sacrificio físico y espiritual ha sido incalculable. La historia nos narra que a los crucificados les daban de beber vinagre. ¿Esto para qué? ¿Qué finalidad tenía el que a los crucificados les dieran vinagre? Esto era para menguar el dolor, para que fuera un poco menos la agonía. ¿Pero qué crees? A nuestro amado Jesús le dieron hiel como comida y vinagre como bebida, símbolos de la amargura. Nosotros recordemos que en el tiempo de la Pascua se comía cordero y hierbas amargas, simulando la esclavitud que había vivido el pueblo de nuestro Señor en Egipto. Todo lo que has vivido, hermano, hermana, todo lo que has vivido, todos esos momentos amargos que tú les llamas desierto, dificultad, dolor, depresión, ansiedad, enfermedad, soledad, todos esos tiempos fueron bebidos por nuestro Señor Jesús en aquella cruz. Todo eso fue bebido por nuestro amado Salvador. Toda amargura fue bebida por nuestro amado Señor. Hoy muchos aquí podemos estar añadiendo esa amargura a lo que nosotros enfrentamos. Cuando pasamos enfermedad, cuando pasamos soledad, aún nosotros renegamos y decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por este momento? Y me alejo de la familia, me alejo de mis amigos, me alejo aún de la casa de Dios. ¿Por qué añadir amargura si Jesús ya la bebió por mí? ¿Por qué sentirme de esa manera? ¿Por qué generar esa raíz en mi vida si Jesús ya lo pagó por mí? ¿Sabes? Cuando Jesús viene a tu vida y tú le cedes el control, Él no agrega amargura. Él endulza tu vida, endulza tu corazón, endulza lo que vives. Por eso es la gran diferencia de lo que somos en Cristo y lo que somos sin Él. Porque cuando estamos con Él, la gente nos puede ver enfermos y nos dice, bueno, pero ¿a ti qué te pasa? Yo te veo contento, porque Jesús endulzó mi corazón. Puedes estar en la peor crisis económica y estás feliz y puedes sonreír. ¿Sabes por qué? Porque le has permitido el control a tu Salvador. Por eso Jesús nos declara en Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es tiempo que comprendamos, familia, que todo desorden, toda debilidad, toda frustración, toda vida que hemos tenido dura,
quizás muchas veces hemos pensado sin valor. Es momento que le pidamos a Jesús, dame de beber, porque tú eres agua viva, perdón. Quizás tú has pensado, yo ya lo he dicho, yo ya lo he pedido y no veo un cambio. Sigo igual, sigo vacío, sigo triste, sigo solo. Quizás no ha pasado nada. Y lo único que hemos hecho cuando vemos una oración sin respuesta es tratar de buscar distracciones. Hermanos, ¿en qué nos hemos distraído? ¿En qué nos hemos enfocado para olvidar una oración que no ha sido respondida en el momento que nosotros queríamos? ¿Nos hemos distraído en alcohol? ¿Nos hemos distraído en drogas? ¿Nos hemos distraído en sexo? ¿Nos hemos distraído en vicios? ¿En qué nos hemos distraído, hermanos? Y en ese momento, cuando Jesús estaba en la cruz y le dieron de beber vinagre, cuando Él mencionó que tenía sed, Él dijo, no. En el momento que le ofrecieron vinagre, Él dijo no. Porque Jesús sabía que si Él aceptaba beber vinagre, Él estaría pagando el dolor. Y no quiere decir que Jesús fuera masoquista y que Él quisiera seguir sintiendo ese dolor. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque si Él experimentaba ese dolor, hoy tú serías libre. Hoy tú estarías aquí disfrutando de esa libertad. Si Él hubiese sustituido eso, entonces hoy seguiríamos sufriendo y no tendríamos redención. Pues en el madero fue sustituida toda esa amargura y todo ese dolor, todo ese sufrimiento, a causa de que Dios te amó y te predestinó. ¿Creen realmente que Dios nos ama y nos ha predestinado? Amén. Hoy vivamos de una manera victoriosa porque la victoria ya ha sido dada a nosotros. Amén. Por ello hoy es tiempo que tomemos ese sacrificio y lo hagamos real en nuestra vida. Y bebamos de esa agua, porque Él es esa agua viva que sacia nuestra vida y nuestra alma. Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esa es una de las siete frases, 7 palabras que el Señor dijo cuando estaba en la cruz. Y cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, Él estaba diciendo, tu deuda, la deuda de tu hijo, la deuda de tu padre, la deuda del mundo entero ha sido pagada. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, Jesús no se opuso, no se rehusó a ir a la cruz. Él se hizo obediente, Él obedeció a su Padre. Y a través de esa obediencia, déjame decirte que Jesús venció a Satanás. Jesús venció a la carne, venció al mundo y venció a la muerte para darte a ti salvación y vida eterna. Pero no solamente a ti, sino también a tu familia y al mundo entero. Quiero decirte que la obediencia te va a llevar a la victoria, hermano. Recuerda que Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Y eso lo llevó a la victoria. Yo no sé qué pecado has cometido tú, mi hermano, pero el Señor Jesús sí lo sabe. Y Él ya pagó por ese pecado. Jesús te hizo libre de la consecuencia de todo pecado. ¿Sabes cómo pagó Jesús por tu pecado? Muriendo en la cruz.
Él fue a morir en la cruz por el asesino, por el ratero, por el violador. Él entregó su vida en la cruz. ¿Tú le entregarías para pagar tu deuda? O lo que es peor, hermano, ¿entregarías a tu hijo o a tu padre en la cruz por un asesino, por un ratero, por un violador, por un mentiroso, por un adúltero? ¿Alguien lo haría de aquí? ¿Alguien me puede decir yo lo haría? Porque ni yo tampoco lo haría. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de amor que tuvo Dios por cada uno de nosotros. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se pueden imaginar esa manera de amor que entregó a su Hijo en la cruz? No la tenemos nosotros porque no podíamos entregar a nuestros hijos a morir por un asesino. Pero Dios sí lo hizo. ¿Y saben por qué? Porque sola una persona podía pagar por ese pecado. Y esa persona era Jesús. Por eso fue entregado en la cruz, allí en ese madero. Cuando Jesús declaró, consumado es, nos muestra que su obra había terminado. ¿Se pueden imaginar ustedes, hermanos, la cruz? Imagínense aquí, la cruz. Un hombre en esa cruz colgado, horadado y crucificado, con una corona de espinas en la cabeza, derramando sangre, mucha sangre, sufriendo dolor, pero dice que en medio del dolor y a pocos segundos de su muerte, Jesús se puede escuchar en ese momento un grito de satisfacción, no un grito de dolor, sino un grito de satisfacción diciendo, terminé, diciendo, consumado es, diciendo, he terminado. La obra de Jesús no quedó a medias. Él no la dejó a medias. Él la terminó para ti y para mí. Y quiero decirte, mi hermano, que ahí no termina esa obra. ¿Por qué? Porque ahí comienza el Señor la obra en tu vida. Y Él la va a perfeccionar hasta el día de su venida. En Filipenses 1:6 dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo va a perfeccionar la obra el Señor? Hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Esa obra el Señor la va a ir perfeccionando, pero si tú se lo permites. Porque hay mucha gente que parte de este mundo, mi hermano, dejando la obra a medias. Eso nos habla de irresponsabilidad y falta de compromiso. O hay otros que tratan de completar la obra al aventón, o al ahí se va. Y dicen, sí, pues así, ahí se va. Pero quiero decirte, mi hermano, que no hay nada más hermoso, nada más satisfactorio, que entregar la obra completa cuando nosotros tengamos que partir a la presencia del Señor. Dios quiere que así como Jesús completó la obra, quiere que nosotros cuando tengamos que partir a su presencia, hayamos terminado lo que Él nos mandó hacer, para lo cual Él nos mandó llamar. Yo te pregunto, mi hermano, ¿estás haciendo la obra que el Señor te mandó hacer? ¿La estás haciendo? Jesús tuvo la confianza. Cuando Él estaba en ese madero, cuando Él estaba ahí sufriendo, Él tenía la confianza de que Él no estaba solo. Él tenía la confianza de que su Padre lo estaba cuidando, lo estaba guardando y que Él no se perdería. ¿Por qué? Porque ahí estaba su Padre. Y en medio de ese silencio, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, cuando aún Él no oía ni escuchaba a su Padre, Él sabía que el Padre tenía todo bajo control. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿estás seguro que tú sabes que el Padre tiene todo bajo control sobre ti, en tu vida? ¿Estás seguro, mi hermano? Amén. Pues Jesús
también estaba seguro. Por eso él no desistió. Él no dijo, cuando estaba en el madero, no dijo, no, yo ya no quiero, ya, me rindo. Yo no quiero morir. No dijo, no, ¿de qué sirve que vaya a morir por el adúltero si sigue adulterando? ¿De qué sirve que yo muera por el asesino si va a seguir asesinando? No, él dijo, yo voy. Yo voy, dice. Él no renunció, él perseveró, él confió en su Padre y eso lo llevó a la victoria. Por eso, mi hermano, confía en Dios, persevera en Dios, hazte obediente y eso te va a llevar a la victoria, como lo llevó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que Jesús vino a saciar la ira de Dios? ¿Sí? Esa ira era para nosotros. Esa cruz era para nosotros. ¿Sí? Ahí nosotros teníamos que morir en esa cruz. Pero Jesús decidió saciar la ira de Dios Él mismo para que tú no pagaras por ello. Por eso Jesús dijo, yo voy a morir por Él, porque lo amo. Yo voy a morir por Él porque quiero estar junto a Él. Quiero que Él esté conmigo. Jesús vino a completar todos los requisitos que Dios el Padre había colocado para que el hombre no se perdiera. Mi hermano, ¿tú sabes que un día tú y tu familia fueron vendidos a Satanás? ¿Lo sabes? Sí. Fuimos vendidos, pero Jesús, por medio del sacrificio en la cruz, por medio de la sangre que Él derramó en la cruz, Él triunfó sobre las tinieblas, triunfó sobre el pecado. Jesús completó su misión cuando Él declaró, consumado es. Él dijo, la humanidad ya está salvada. Lo he logrado, he triunfado. Eso dijo nuestro Señor Jesús en la cruz. Adán y Eva, al desobedecer a Dios, lo ofendieron. Y la consecuencia para toda la humanidad, mi hermano, era el infierno. Nosotros merecíamos el infierno, ¿lo sabes? Pero Jesús recompró la humanidad por medio de su sangre preciosa. Y Él en la cruz anuló el acta de los decretos. Había una lista muy grande, hermano. Una lista muy grande donde estaban escritos tus pecados, los míos. Pero cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús dijo, consumado es, esos pecados fueron borrados, esos pecados fueron destruidos. Y ahora ya no hay condenación, ya no hay destrucción eterna para todos aquellos que creen que Jesús es su Señor, que creen que Jesús murió en la cruz, que creen que Jesús es su Redentor. Y por eso hoy, mi hermano, te toca a ti despojarte de ti mismo para dar lugar a aquel que puede salvarte, aquel que puede librarte de tu enemigo, Satanás. Amado, hay algo que usted tiene que recordar. Estamos escuchando las últimas 7 palabras que Jesús declaró antes de ir a la cruz. Pero de nada va a servir que nosotros las escuchemos si usted no lo vive. ¿Y qué le parece si por un momento me deja ministrar algo? Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Quiero que vea el madero. Quizás lo tiene imaginado por como lo ha visto en alguna película. Pero quiero que mire el madero. Al hombre que está en el madero.
El hombre al cual le han dicho, bájate de esa cruz. Quiero que lo mires. Que mires su cabeza, donde en vez de colocarle una corona de oro, colocaron espinas, símbolo de maldición. Observa su cabeza, cómo no solamente brotó sangre de los azotes, de los golpes que le dieron los soldados, sino que ahí hay una corona de donde está brotando sangre, espinas y cardos en su cabeza. Maldición. ¿Qué maldición dijeron sobre de ti? Tu hijo no va a poder ser normal. Te vas a morir de cáncer. Vas a ser como tu padre. Tardarás mucho para sanar y hablar bien. Observa esa cabeza donde colocaron espinas, pero donde cada maldición que declararon sobre de ti fue pagada. Aún cada vicio que tú has enfrentado, cada enfermedad que ha habido recurrente en tu familia, en esa cabeza, en esa corona, fue pagada. No tienes por qué repetir la misma historia que tus padres. No tienes por qué repetir el mismo error, pues tú fuiste libre de toda maldición por la sangre que brotó en la cabeza de Jesús. Pero ahora observa esa cruz. Arrancaron sus barbas. La arrancaron. Brotó sangre de esas barbas. Brotó sangre de multitud de vellos que arrancaron. Fue para que tú tuvieras acceso a su presencia. Esa sangre abrió el portal. Esa sangre te da entrada para que tú puedas traspasar a la presencia del Padre. Pues la palabra dice que aún por la barba de Aarón baja el bien. Pero si tú eres cuidadoso, mirarás un cuerpo azotado. Un cuerpo que no es posible encontrarle forma. Su palabra dice que fue molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, fue pulverizado su cuerpo. Pero también por sus llagas tú fuiste curado. Observa cómo ha brotado sangre del cuerpo de aquel que es conocido como el Hijo de Dios. El cáncer fue sanado. Todo problema en la piel, todo problema en el estómago, todo problema que ha golpeado a tu familia, ahí en esas llagas que supuran sangre, que supuran, ahí por sus llagas tú fuiste curado. La obra del madero. No todos echan mano porque no la conocen, pero observa esas llagas, observa con tus ojos esas llagas, las llagas de Jesús.
Escrito está que por sus llagas tu enfermedad fue curada. Y quiero que pongas tu mano si tú llegaste enfermo, si tú tienes una enfermedad recurrente, si tú sufres de dolores, si en tu familia hay algo que no se ha curado, solo quiero pedirte, levanta tus manos. Porque la obra de la cruz está vigente. La obra de la cruz es manifiesta para todo el que cree. La obra de la cruz se manifiesta sobre aquel que mira y recibe redención. Señor amado, tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué hay de enfermo ahora en tu cuerpo? Si el Hijo de Dios fue molido por ti. ¿Qué hay de enfermedad? Su palabra dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte, el pecado, fue pagado en la cruz. El aguijón de la muerte fue pagado en la cruz. Eres acreedor a vida eterna, a vida en abundancia, a sanidad. ¿Qué hay de enfermo en casa? Hoy es día de salvación, hoy es día de sanidad, hoy es día que el Señor te dice, yo he venido a morar contigo. Hay sida, hay cáncer, hay problemas renales, cualquiera que sea el nombre, no hay otro nombre que sea más alto al de Jesús. Así que hoy, en el nombre de Jesucristo, seas sanado tú y tu casa. Pero observa más abajo. La historia habla de que colocaron un paño en sus partes pudendas, pero no fue así. Él fue traspasado desnudo. La vergüenza, la mayor vergüenza, no solamente fueron los azotes, no solamente fue la agresión de los soldados, desnudo delante de la gente de Israel. Desnudo para cubrirte a ti. Fue desnudado para cubrir tu humillación. Fue desnudado para abrazarte cuando estabas perdido. Fue desnudado para cubrirte en el momento más difícil. Porque cuando nadie daba nada por ti, dice el Señor, yo fui desnudado para extender sobre de ti mi abrigo, para cubrirte a ti y decirte, eres mi pequeña, para decirte, ya no más dolor, porque ni padre ni madre hubo, pero yo prolongué sobre de ti mi misericordia. Eso hizo el Señor cuando Él se desnudó, cuando nadie dio nada. Él te hizo de su familia, porque cuando te agredieron, porque cuando te abusaron, Él te dijo, yo te cubro, yo te rodeo de haber poder sobre de ti. El Hijo de Dios fue desnudado para transformarte. El Hijo de Dios fue desnudado para cubrir tu casa. Porque cuando tú clamabas, me siento solo, Él vino a decirte, yo te sostengo de tu mano derecha y te doy otra oportunidad. Porque fui desnudado, fui avergonzado para cubrirte, dice el Señor. Ahí fue Él, ahí estuvo Él, avergonzado delante de Israel, así como tú fuiste avergonzado tantas veces.
pero hoy extiende su misericordia. Pero si observas, también sus pies fueron traspasados. Sus pies fueron traspasados para decirte, ahora los lugares donde tú entras, yo voy delante de ti. Para decirte, ya no caminarás en maldición, sino yo enderezo tu caminar. Porque joven eres, dice el Señor, largo camino te queda, pero ahora tus pisadas son en mi senda. Cuando el Señor prolonga su misericordia sobre tus sendas, todo es cambiado. Porque cuando el dolor te enfrentó, porque cuando no hubo misericordia sobre de ti, porque cuando te sentiste perdido, yo entregué mis pies para que tú caminaras. Yo entregué mi amor para sostenerte en mis manos. Yo entregué mis manos para que tuvieras fuerza, porque las traspasaron para que tú no murieras. Señor está aquí. El Señor está aquí. Déjate abrazar. Déjate abrazar, déjate abrazar, déjate abrazar. Él está aquí en medio de nosotros. Porque cuando nadie te amaba, yo prolongué amor sobrenatural. Porque cuando todos te rechazaron, yo declaré mía eres tú. Él está aquí, mira sus llagas. El Señor viene a cambiar tu destino. El Señor viene a transformar tu camino. Porque el mensaje de la cruz es profundo. No solamente para perdonar tu pecado, no solamente para decirte te he amado con amor eterno, sino para decirte mío eres tú. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levántaselas, levántaselas. Y adóralo. Adóralo, levanta tu voz. Si te sabes esa alabanza, levanta tu voz. Señor, Señor mi Dios, alábalo. Todo Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré. Y cara a cara, le veré. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Deja que Él ministre tu alma. Deja que Él ministre tu alma. Deja que Él abrace tu vida. Ah, Señor amado. El Señor me dice algo. Ese último abrazo que tú sentiste de aquella persona, el profundo amor hace tantos años, yo vengo a refrescar ese amor, no solo el que tú sentiste de tus padres, ese amor tan cercano al mío, dice el Señor. Hoy yo vengo a abrazarte y a mostrarte que no te recuerdo. Yo te he amado con amor eterno y no he olvidado el clamor de tus labios, ni ninguna lágrima tuya ha pasado por alto. Así te dice el Señor, yo te amo más. De aquel abrazo que sentiste profundo como ningún otro, yo vengo a abrazarte, dice el Señor. Al Señor mi Dios
tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Vamos, dígaselo, Señor, Señor mi Dios. ¿Alguien puede darle palmas al Rey? Dale palmas, alábalo, 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 alábalo. Alguien tiene un grito de júbilo. Alábalo, 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 alábalo. Digno, santo, perfecto. Él es poderoso, Rey eterno. Aleluya. Aleluya. Toma tu asiento, amado. Él es digno. La última palabra que Jesús dijo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, a él no lo mataron los clavos, no lo mataron los azotes, no lo mató la soledad. Él vino y voluntariamente entregó su espíritu por ti. Porque de tal manera, un amor tan impresionante, un amor tan sin igual, vino a entregarlo sobre de ti. Cuando Jesús, en esa última frase, en tus manos, en ese momento estaba desatando sobre de ti todo bien. Porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahí vine a impartirlo. Pero también en ese último momento, cuando Jesús expiró, te dio a ti una oportunidad más de ir de una vieja criatura a una nueva criatura según Cristo. Amado, amada, la naturaleza que solías tener fue traspasada en el madero. La palabra dice en el libro de Eclesiastés que Él puso eternidad en tu corazón. ¿Pero para qué? Eternidad determinada para el bien o para mal. Y cuando el Señor abrió los brazos, expiró, te dio a ti la capacidad, la oportunidad de tener vida eterna juntamente con Cristo. Pero no hasta el momento que tú mueras, sino desde el momento en el que Él expiró. Eso fue hace ya muchos años atrás. Estando en la cruz, ya te dijeron de un perfecto perdón. Ya te hablaron de los dos hombres al lado de Él. Pero ya también te hablaron acerca del amor de Jesús por su mamá, entregándosela al discípulo, no precisamente a su familia. Yo quiero decirte algo. Todo ese camino fue para mostrarte a ti la necesidad de que debes estar unido a Él, unido como uno solo, porque es su amor incomparable el que viene a sustituir toda destrucción, todo pecado, todo mal, para hacerte a ti igualito a Él. Porque de acuerdo a la palabra somos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, pero el pecado pervirtió esta imagen. Pero Él ahí te dio acceso a esa imagen. Pero no solo a ti como persona, como individuo, sino que te unió a una familia perfecta por medio de su sangre. Una casa
donde hay una gran diferencia entre una casa y un hogar. ¿Estás de acuerdo? La casa la paga el dinero, pero el hogar solo viene por su sangre. Y quiero que por un momento voltees a ver. Aquí está tu hogar, pagado por sangre. ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús? Uno de los regalos que Él te dio al expirar, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que hay algo que usted tiene que saber. La palabra dice que Jesús sorbió la muerte. Pero en el libro de Job dice que el primogénito de la muerte es la enfermedad. Si sorbió la muerte, también sorbió la enfermedad. Y si sorbió la enfermedad, también sorbió la amargura. Y si sorbió la amargura, también sorbió la división, el caos. Entonces el Señor, a través de decir: en tus manos encomiendo mi espíritu, se lo está dando al Padre, mientras tanto a ti te está dando lo que liberó. Por eso dice, Él sorbió, pero Él te promete: de tu interior correrán ríos de agua de vida. Él sorbe la muerte, correrá vida. Él sorbe la enfermedad, correrá salud. Por eso la sanidad es tu regalo. Es necesario, amado, que usted sepa que cuando Jesús en la cruz declaró: en tus manos encomiendo mi espíritu, quiero que observe algo conmigo, se lo imagine. Jesús estaba a nivel de tierra. Él estaba levantado. Diga conmigo: levantado. No sé qué tanta altura, no sé si 2 metros, no sé si 3 metros, no lo sé. Pero Él no estaba así como usted y yo. Conéctese con lo que le voy a enseñar. Dice la palabra: Él traspasado. Padre, en tus manos. En ese momento, el velo de su carne se rasgó. Pero Él estaba levantado. Y ahora en la tierra, al mismo tiempo, el velo del templo ¡fa! Se rasgó. Dice la palabra que un gran terremoto azotó a Israel. Pero no, algo más pasó. En los aires, el cuerpo de Jesús rasgado. En la tierra, el templo rasgado. Pero la palabra dice que el imperio de la muerte fue destruido. A la profundidad, donde se manifiesta la destrucción, a nivel de los aires, donde se manifiesta la opresión, fue destruido el imperio de la muerte a causa de que Cristo se rasgó. El templo se rasgó y el imperio de la muerte se rasgó. Su destino no es ese. Su destino no es para mal. Su destino no es para perdición. Su destino no es repetir lo mismo que sus padres. Su destino no es morirse enfermo. Su destino es gozar el reino de los cielos desde esta tierra. Cuando Jesús declara: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para ese momento, el peso del pecado cayó sobre él. Y el pecado nos separa. Él enfrentó un gran silencio de Dios. Silencio total. No sentía al Padre, no veía al Padre, no oía al Padre. Pero Él sabía que mientras que Él anduvo como tú y como yo caminando en esta tierra, el Padre nunca le falló. Y cuando dijo: Padre, no te veo, no te siento, no te oigo, pero confío tanto en ti que en tus manos encomiendo mi espíritu.
Cuando tú has confiado en tu Señor, nada puede interponerse. Habrá problemas, sí. Habrá pruebas, sí. Habrá tormentos, sí. Habrá silencios, sí. Pero cuando el Señor se manifiesta, todo cambia. Hace un momento te dije que Él sorbió. La gente de forma natural camina en amargura. De forma natural camina en conflictos con su corazón. Pero Él vino a abrir el cielo para ti. Para hacerte beber ríos de agua de vida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó el espíritu. ¿Cómo recibir eso? Muy sencillo. Tú ya tienes a Cristo en tu corazón. Pero lo que nos hace falta en muchas ocasiones es reconciliarnos con Él. Cuando tú te reconcilias, Él sacia tu sed. ¿Te gustaría reconciliarte con Él, amado? Ponte en pie. Tú conoces a lo que te has enfrentado. Tú conoces la amargura que hay dentro de tu corazón. Pero yo quiero invitarte a que bebas de ese río. Solo levanta tus manos. ¿Has entendido que el Señor se entregó por ti? Hoy te toca a ti recibir. Y quiero invitarte a que hoy nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para que juntos encontremos socorro, para que lo torcido no se salga del camino. Si tú necesitas esa agua, solo pídesela. Él no va a escatimar. No la recibes por entendimiento, tú la recibes porque se la pides. Espíritu Santo, ven y toca. Ven y derrámate en medio de nosotros. Ven y refresca cada alma. La obra de la cruz, la obra perfecta de la cruz manifestada hace más de 2000 años. Hoy, Señor, juntos te pedimos, dame de beber, pídale de beber. Dame de beber, Señor amado. Tú viniste a absorber la enfermedad. Tú viniste a absorber la destrucción. Tú viniste a absorber todo lo que me destruía. Pero hoy vengo a decirte, dame de beber. Dame de beber. Dame de beber de tu bien, de tu agua, de tus misericordias, de tu gracia. Santa Cena. Espíritu Santo, muévete. Dígaselo usted. Yo quiero beber de ti. Quiero beber de ti. Quiero ese nuevo mover. Quiero ese nuevo andar. Quiero recibir lo que